Grabar. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos este ciclo que va a suceder todos los días de UNIPE Federal a esta hora, con colegas argentinos que trabajan en distintos lugares del mundo y que comparten con nosotros una parte, algo de su trabajo, y entendemos que eso nos va a permitir dialogar con lo que hacen y dialogar con los problemas que nosotros nos estamos planteando por acá. Empezamos, yo tengo el súper placer, no sé, el enorme placer de presentar a Analía, querida colega, compañera, que va a compartir con nosotros el modo en que está pensado el profesorado de matemática en la provincia de Quebec, en Canadá, y nos va a hablar un poco de la evolución, del desarrollo, de las problemáticas que presenta, y cuando nos comentó el tema que quería abordar, nos pareció que era muy interesante en esta idea de dialogar con los problemas que tenemos acá, porque siempre que pensamos la formación docente, y en particular los profesorados de matemática, el modo en que se integran la formación disciplinar, la formación didáctica y la formación en las prácticas siempre es problemática, o sea, siempre da motivo de discusión y permite hacer algunas hipótesis y explorarlas, y en ese sentido esta experiencia es de lo más interesante para que podamos dialogar con ella. Analía Berger es licenciada en matemática, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es doctora en didáctica de la matemática, también egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, hizo su tesis de doctorado dirigida por Michel Artigue en un tema que tiene que ver con la enseñanza de los números reales, en particular con la cuestión de la completitud. Luego realizó un postdoctorado en la Universidad de Concordia, en Montreal, bajo la dirección de Ansi Artinska. Y antes de eso, yo quiero destacar que cuando Ana trabajaba como docente de matemática, en la carrera de matemática en la facultad, estaba interesada en buscar explicaciones para las dificultades que encontraban sus alumnos de cálculo avanzado, y de encontrar explicaciones que radicaran en la problematicidad del objeto que enseñaba y que fueran más allá de pensar que los alumnos no entendían o que no le dedicaban suficiente tiempo al estudio, ¿no? O sea que ese interés de ella nace como docente de matemática, creo yo, y bueno, y luego de eso se suma al estudio y al trabajo en enseñanza de la matemática. Actualmente Ana es profesora de la Universidad de Quebec en Rimouski, responsable de las áreas de matemática para la enseñanza y didáctica de la matemática del profesorado para la escuela secundaria. Además es editora de la revista Educación Matemática, y también integra un equipo de investigación en la UNIPE, junto con Bettina Duarte, Cecilia Lamela y Mara Cedrón, sobre aprendizaje de los números reales. Bueno, nada. Ana va a empezar comentándonos las trazas principales del profesorado, y luego vamos a abrir a una conversación. Ana. Bueno, muchas gracias, Patri.
Te olvidaste de decir que los mejores aprendizajes de didáctica de matemática que tuve, los tuve de vos y de Carmen, y de esos seminarios maravillosos que teníamos en los años 2000, antes de que yo me viniera para acá. Los tengo muy presentes siempre. Voy a compartir la pantalla. Ya me van a decir si ven lo que hay que ver. Hola, ahí está. ¿Ustedes ven la presentación? Porque yo Sí, ya no la veo. sí. Bueno, ahora sí quiero agradecer a la organización de este coloquio, de este congreso UNIPE Federal. Estoy muy, muy contenta, me siento muy honrada de que me hayan invitado a participar. Tal vez sería bueno empezar contando un poquito de qué se trata esta charla. Hay una primera parte en donde voy a hablar del contexto de la formación docente en Quebec. Voy a hablar de este programa integrado, que es una traducción mía al español, en francés se llama Approche Programme. Hablar de la puesta en marcha del programa integrado. O sea, este programa integrado es un cambio en la estructura del profesorado anterior, ¿no? Voy a contar de qué se trata y cómo se puso en marcha. Y el impacto que tiene este programa en los cursos o en la confección de cursos de didáctica de matemática del profesorado, en particular. Bueno, un poco balance, perspectivas y discusión y preguntas. Ese es más o menos el esquema de la charla. Bueno, contexto de la formación docente y contexto en general. Quiero contar un poco dónde estoy. Ya estoy viendo que la animación me salió mal porque está ahí el Rimouski. A ver, Quebec es la provincia francófona de Canadá, la única provincia que es completamente francófona, bueno, hay ciudades en especial en inglés también, está ahí marcada en rojo. Y Rimouski es una pequeña ciudad de la provincia costera, pequeña, realmente pequeña. Rimouski y Gran Rimouski, con toda la furia, tiene 50.000 habitantes máximo. Y está en la margen sur del río San Lorenzo, bueno, y lejos de los centros más importantes. La universidad en la que yo trabajo, como mencionó Patri, es la universidad que está más al este de la provincia. Es una universidad chiquita. No hay Ministerio de la Educación Federal. El Ministerio de Educación es provincial. Todos los programas, la estructura de cada de la escuela, de la escolaridad. ¿Hay alguien que tiene el poder de cortar los micrófonos? Por favor, silencien los micrófonos, a ver si yo, no sé si yo puedo hacerlo desde acá. Bueno, no importa, sigamos. Es el anfitrión, Anita. Ah, o sea que soy yo el hablando, ¿sabes? Entonces a lo mejor se te complica, pero les pedimos a los colegas que tengan ese cuidado. Bueno, eso, cada provincia se encarga de sus programas y de la escolaridad y de la formación docente de su propia provincia. Un panorama rápido de la escolaridad en la provincia de Quebec: obligatoria, 2 años de preescolar, 6 años de primaria, 5 años de secundaria, la escolaridad obligatoria, y postsecundaria, ya no es obligatoria, 2 o 3 años de CEGEP. CEGEP es una institución, quiere decir Colegio de Enseñanza General y Profesional, y dura 2 años. Si el estudiante va a hacer un preuniversitario, se va a ir a la universidad después, y ese preuniversitario tiene distintas orientaciones, ¿no? Más en ciencias, en humanidades, en letras, etc. O 3 años si va a hacer una tecnicatura. Todas las tecnicaturas se hacen ahí en el CEGEP, que sea de mecánica de edificios, de análisis bioquímicos o de contabilidad.
La universidad después, los programas universitarios, se llaman programas o baccalaureat, la palabra es distinta de la que se usa en Francia, a lo que sería el equivalente a las licenciaturas en Argentina, pero bueno, es un poco más liviano, ¿no? O sea, hay 5 años de educación postsecundaria, duran en general 3 años. Si alguien quiere ser matemático o sociólogo, después de 2 años de CEGEP, estudia 3 años en la universidad. Hay algunos programas de 4 años. Y después está, bueno, segundo y tercer ciclo universitario, maestría y doctorado. La formación docente se lleva a cabo en la universidad. Cualquiera de los programas, que son, sea enseñanza primaria, enseñanza secundaria, enseñanza especial, ¿no? Alumnos con necesidades especiales, o la enseñanza para escuela de oficios. Y los programas de formación docente duran 4 años. Duran 4 años porque han sido integradas las prácticas en las escuelas a lo largo de la formación. Esto no fue siempre así. Antes era de 3 años la formación y se hacía dos prácticas. A veces se me va a escapar la palabra stage, perdón. 2 prácticas al final, que eran a lo sumo de 3 semanas, y de todas maneras los estudiantes al cabo de esos 3 años y esas 3 semanas de práctica no obtenían el permiso para enseñar, tenían que pasar en las escuelas 2 años de residencia, un poco como hacen los estudiantes de medicina. Pero eso no funcionaba del todo bien. Entonces se decidió hacer un cambio muy importante, allá por el año 2003-2004, que fue de integrar las prácticas a lo largo de 4 años. También otro inconveniente de hacer las prácticas al final era que muchos graduados, jóvenes diplomados, cuando entraban a trabajar a la escuela no les gustaba. No les gustaba la escuela, no les gustaban los chicos, no sé, tenían problemas con... Y bueno, en una provincia como esta, que la educación, las universidades son públicas, eso era visto como, bueno, haber formado 2 años de CEGEP y 3 años de universidad a alguien y eso se pierde, ¿no? Entonces, bueno, se buscó esta manera de integrar las prácticas desde el primer año de formación, y eso... Bueno, yo creo que es un primer ejemplo, y ahora vamos a ver por qué, de concertación, y digo concertación primera parada, copiándome un poco de Carmen, que dice así también, primera parada. Bueno, ¿por qué yo digo que esto es una primera parada en cuanto a la concertación? Y bueno, porque organizar las prácticas durante 4 años requiere al menos de mucha comunicación y de concertación, de diálogo, ¿no? Las prácticas en escuela, el tiempo que pasa en la escuela cada uno de los años de formación, el primer año, por ejemplo, la práctica, el stage, se llama familiarización con la profesión docente. Es una semana completa, más un día por semana durante todo el cuatrimestre. En segundo año son 3 semanas. La práctica se llama observación participativa e intervención. En tercer año son 4 semanas, se llama intervención y análisis de la práctica docente, y ya tiene más que ver. El primer año realmente es solamente familiarización con la escuela, con los actores de la escuela, con las personas que ocupan distintas posiciones, con explorar y mirar la actividad de un docente al que el estudiante sigue. En la segunda práctica, bueno, es más, observa y analiza la planificación del docente, observa y analiza sus intervenciones, y interviene él progresivamente a lo largo de esas 3 semanas. La práctica tercera, de tercer año, son 4 semanas, se llama intervención y análisis de la práctica docente. Ahí ya el estudiante prepara alguna clase y está más metido en temas que tienen que ver con, bueno, el análisis reflexivo de la práctica.
Y en cuarto año, la práctica dura 4 meses, de los cuales 8 semanas el estudiante está a cargo de clases. Y esa práctica se llama tarea docente. Y acá voy a decir que el estudiante practicante sigue a lo que es el docente asociado. O sea, los docentes en las escuelas tienen dedicación exclusiva. Entonces, el practicante está sigue al docente en todos los aspectos de su tarea de la dedicación exclusiva. Ese docente asociado, para poder acompañar al estudiante, recibe una formación en la universidad. Entonces ahí ya también hay un primer diálogo escuela-universidad. Aparte, está el profesor, ¿no? El profesor universitario, que es el que da la materia, porque cada una de estas prácticas funciona como una materia, tiene el régimen de una materia. Entonces esa materia tiene seminarios durante todo el cuatrimestre, y el estudiante es evaluado de manera conjunta entre el docente asociado y el profesor universitario. A todo esto hay un agente administrativo ubicado en la universidad físicamente, que hace el enlace de cada estudiante con las escuelas. Bueno, esto, digamos, solo funciona si la comunicación circula entre todos estos actores. En nuestra universidad, como les decía, es una ciudad pequeña, y más al este ya no hay más universidad. Recibimos muchos estudiantes que vienen de todas partes, de muchos pueblitos, de muchos lugares, de muchas pequeñas ciudades, que se quieren ir a hacer sus prácticas, sobre todo la de tercero y cuarto, a sus respectivos lugares de origen. O sea que también desde el punto de vista logístico tiene su complejidad el asunto. Bueno, esto fue todo un logro. O sea, ya implementar esto, pero esto es bien anterior a mí. Bueno, no tan, sí, es bastante anterior a mí. El Ministerio de Educación pone cotas mínimas a lo que considera 4 componentes de la formación inicial docente, que son, las 4 componentes son la formación disciplinar, las disciplinas, ¿no? Cada uno en su disciplina del profesorado secundario, ¿no? Matemáticas, ciencias, etc. Formación didáctica, formación pedagógica y la formación práctica, que son las prácticas de las que hablábamos recién. Y bueno, con esas cotas mínimas, bueno, cada universidad tiene un lindo margen para determinar qué porcentaje le asigna a cada, o qué peso, ¿no?, le asigna a cada una de estas componentes. En la UCAR, que es mi universidad, cuya foto estoy mostrando, hay que decir que la foto es un poco tramposa porque es de verano, está tapado de nieve, ¿no? Todo esto tan bonito, tan verde, ya no es así. Bueno, respetamos las cotas mínimas, evidentemente, de lo que propone el Ministerio. La formación en las disciplinas respectivas es de alrededor del 35%. Bueno, esto es en matemática. La formación didáctica representa el 15%, la formación pedagógica el 25%, y la formación práctica el 25% también. Dentro de las materias de formación pedagógica están, por ejemplo, organización de la educación en Quebec, utilización pedagógica de las TIC, adolescencia y transición a la vida adulta, gestión de clase, hay otra, conocimiento e integración de alumnos con discapacidad y en dificultad, en fin, ética y profesiones enseñantes, bueno, en fin, todo. Esas forman parte de la formación pedagógica. A ver, integrar las prácticas a los 4 años de formación en la provincia fue un avance, pero persiste la insatisfacción debido a la sensación de que hay una formación por cajones. Esto es una traducción bestial del francés al español. Yo ni siquiera sé si existe la expresión en español, pero es como que cada
cada componente tiene su cajoncito, y hay poco diálogo. En realidad los de la formación práctica, entre sí, tienen evidentemente bastante diálogo, cada componente entre sí tenía bastante diálogo, no tanto la formación disciplinar, pero sí la didáctica y la pedagógica, pero bueno, tampoco la pedagógica, o sea, la formación didáctica sí, porque siempre la misma persona responsable que da todos los cursos de didáctica, pero en las otras componentes había un poco la sensación de, bueno, es una lista de cursos, y bueno, y arreglate. Cada uno tiene su partecita y hay poca interacción. Entonces, bueno, entonces empieza a aparecer la idea de hacer esto que se llama el programa integrado. Donde la idea del programa integrado era hacer un enfoque programa, en contraposición a un enfoque curso, ¿no? Programa es, bueno, la licenciatura, ¿no? Se buscaba, digamos, una cierta coherencia en la formación, poner en relación los cursos entre sí, en la medida de lo posible, evitar yuxtaposiciones y evitar áreas vacantes, ¿no? Entonces, esa era la idea, ese era el objetivo. En realidad el objetivo era superar la fragmentación de la formación, integrando todas las actividades de formación, las teóricas y las prácticas. La manera que encontró el Ministerio de Educación de obtener, de apuntarle a esta integración, es pensar en el desarrollo de 12 competencias profesionales a lo largo de la formación. El eje de la formación sería, o es, el desarrollo de 12 competencias profesionales. ¿Cuáles son esas 12 competencias? Bueno, ahí va. Bueno, esto es una traducción simplificada, son un poco más largas, ¿no? Pero bueno, actuar como mediador de los objetos de saber y de cultura en el ejercicio de sus funciones. Esta competencia es, bueno, hay que saber de qué se habla, hay que saber matemática, hay que saber. 2, comunicar clara y correctamente en la lengua de enseñanza. 3, confeccionar situaciones de enseñanza y aprendizaje. Eso es una competencia que se espera que se desarrolle en el profesorado. 4, pilotear situaciones de enseñanza y aprendizaje. 5, evaluar la progresión de los aprendizajes. Bueno, se me escapó el francés, perdón. 6, planificar, organizar y supervisar el funcionamiento de la clase para favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos. 7, adaptar intervenciones en función de necesidades especiales. 8, integrar las tecnologías de información y comunicación. 9, cooperar con el equipo escuela y los padres para alcanzar los objetivos educativos de la escuela. 10, trabajar en concertación con el equipo pedagógico. 11, falta poco, comprometerse individual y colectivamente en su desarrollo profesional. Y 12, actuar de manera ética y responsable en el ejercicio de sus funciones. Así que esto es lo que se supone que debe desarrollar o aprender. Por supuesto, cada programa de formación docente con su color, cada disciplina, en el caso del secundario, con su propio color. Pero bueno, esto es lo que se espera, las competencias que se espera que desarrollen los estudiantes a lo largo de la formación. Bueno, fue una revolución en su momento, ¿no? Y ahora los corro por el costado, ando con los participantes por el costado. Concertación, colaboración y comunicación, segunda parada. Bueno, evidentemente, porque ¿cómo se hace para integrar la formación práctica, la formación teórica? ¿Y qué tienen que ver estas 12 competencias? ¿Cómo utilizarlas? ¿Y de qué manera proceder? Bueno, una de las cosas que también fue una exigencia ministerial, la formación de un equipo pedagógico estable,
por programa en cada universidad. ¿Qué es un equipo pedagógico? Bueno, es el conjunto de todas las personas que intervienen en el programa, que sean profesores, supervisores de práctica, docentes de escuelas, las direcciones de las escuelas. Este equipo pedagógico tiene el mandato de crear una visión en común de los objetivos y valores del programa y de delinear un perfil de salida, un perfil del diplomado. La responsabilidad de los programas de formación docente es compartida por el equipo pedagógico. Y cada equipo pedagógico de cada programa tiene el mandato de confeccionar una matriz de competencias, que es juntarse todos, todo el equipo pedagógico, y ver de qué manera cada curso contribuye al desarrollo de una de las 12 competencias, y hay que supervisar que ninguna competencia quede vacante, y bueno, que esté todo cubierto. ¿De qué manera? Y bueno, esto es enorme y no todo el mundo embarcó con gusto. Yo al principio tampoco tenía mucho interés, pero la verdad que en realidad todos teníamos interés porque el Ministerio creó un comité interuniversitario de certificación de programas en formación docentes. Esto quería decir que al cabo de X años, que creo que fueron 4 años, si uno no tenía la matriz de competencias escrita, fundamentada y explicada y demostrada y elaborada, la universidad se quedaba sin la posibilidad de seguir diplomando gente con habilitación docente. Entonces, era interesante, pero al mismo tiempo había presión para que esto salga adelante. A ver si me estoy olvidando de algo. ¿Por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezar con esto? Bueno, una primera cosa que se hizo, por lo menos en mi departamento, se crearon los equipos pedagógicos famosos, que eran de mucha gente, evidentemente. Bueno, había un comité responsable de este equipo pedagógico, y bueno, la tarea empezó, y bueno, puedo hablar solamente de lo que pasó en mi universidad y en el programa en el que yo trabajo, ¿no? Una manera de empezar fue decir, bueno, por un momento dejamos de lado los cursos disciplinares, de eso nos ocupamos después. En la mayoría de los profesorados, los cursos disciplinares se hacen en otros departamentos. El profesorado de francés, bueno, se hace en el departamento de francés. Antes los cursos de matemática dependían del departamento de matemática, ahora ya no es así. Bueno, eso será explicado en otra ocasión. Pero bueno, entonces los cursos disciplinares los dejamos a un lado al comenzar. Los cursos de la formación práctica ya llevaban ventaja, porque fueron los primeros cursos en alinearse con un perfil de salida y una visión en común, como fueron los últimos cursos que fueron creados, y bueno, tenían realmente interés en delinear qué querían que los alumnos hagan en cada stage, en cada práctica. Esto estaba ya un poquito más avanzado. Y lo que se hace, o por donde se empieza, es, bueno, cada uno va a decir, con este referencial de competencias y su propio curso, a qué competencia contribuye, qué hace elaborar, qué competencias se desarrolla, qué competencias se evalúa en su curso. Y cada profesor responsable va a escribir lo que se llama un plan de curso marco, que es un documento enorme, de 20 páginas o más, en donde, bueno, sí, va la descripción de curso y los objetivos, el contenido oficial, que generalmente son 3 o 4 líneas, pero con eso mucho no hacemos. Y hay un esfuerzo por pensar, bueno, ¿cómo se inserta este curso en el programa? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿En dónde se utiliza? ¿En dónde es necesario? ¿Cuáles son las fórmulas pedagógicas que se utilizan? ¿Qué tipo tipo atelier, tipo presentación magistral, tipo resolución de problemas, estudio de casos? Bueno.
cuáles son las competencias que se desarrollan, cuáles son las competencias que se evalúan. No todas las que se desarrollan se evalúan, ¿no? Por ahí uno puede servirse de las tecnologías de información, se desarrollan, pero uno no va a hacer una evaluación sobre eso. Otra de las cosas que va incluida en este documento tan largo es lo que se espera de quien... Uy, hay una falta de ortografía, perdón. Lo que se espera de quien ha aprobado el curso. Hay balizas de evaluación y distribución de la ponderación. Se escribe la bibliografía, incluyendo documentos ministeriales y sitios de internet fiables. Bueno, todo esto es un documento que es bastante útil para asegurar una cierta armonía, ¿no? Y para asegurar que si el curso siempre va a tener un poco el color de la persona que lo dicta, pero si bueno, dos personas distintas dictan el mismo curso, al menos hay elementos en común que están ya especificados. Estos planes de cursos son discutidos en el equipo pedagógico y adoptados en la asamblea departamental, o sea, tienen bastante fuerza. Bueno, por ahí algo más ligado a la formación en didáctica de matemática de futuros profesores. ¿Qué impacto tiene la confección de estos planes de curso macro para estos cursos de didáctica de matemática? Bueno, en la UCAR, de lo que yo puedo hablar, hay 4 cursos de didáctica de matemática, que forman, como dijimos antes, más o menos el 15% de la formación. El curso de didáctica de la aritmética, la proporcionalidad, la probabilidad y la estadística, el curso de didáctica de la álgebra de las funciones, el curso de didáctica de la geometría y el curso de didáctica de la matemática y resolución de problemas. Bueno, preguntas ligadas a la confección de estos documentos. ¿En qué orden cursarlos? ¿Qué competencias se desarrollan y qué competencias se evalúan en cada uno de estos? ¿Qué contenidos didácticos componen cada uno de los cursos? Uno no va a hablar de la transposición didáctica en los 4, no va a hablar de dialéctica de instrumento-objeto en los 4, de teoría de situaciones didácticas en los 4. Hay que elegir, los cursos no son tan largos, son cursos de 45 horas más o menos en un cuatrimestre, que se distribuyen en 15 semanas, eso incluye el tiempo de los exámenes, o sea, son cursos que van rápido. Hay una pila de documentos ministeriales a leer, específicos de la formación matemática en las escuelas, y esos se leen en los cursos de didáctica. Entonces, ¿qué documentos ministeriales en cada curso? Bueno, es un lindo rompecabezas, ¿no? Si yo, bueno, por ahí antes de venir de continuar hablando sobre los cursos de didáctica de matemática, quiero decir que cada uno de estos, bueno, lo mencioné un poco rápido, ¿no? Que cada uno confecciona su plan de curso macro y lo discute en equipo y en asamblea, y había discusiones de lo más interesantes. Y era un esfuerzo enterarse de lo que hacen los demás y ver si tiene algo que ver con lo que hago yo, y si lo que hago yo no va al encuentro de manera contradictoria con lo que hace el otro. A mí me sacó realmente de mi zona de confort, pero ahora con el paso del tiempo considero que el ejercicio fue muy interesante, y lo es, y es benéfico para todos, para los estudiantes y también para la sensación de estar trabajando con un objetivo común dentro del departamento. Bueno, pero si miramos los cursos de didáctica de matemática, bueno, habría que pensar, bueno, ¿qué competencias se desarrollan? Evidentemente,
ser mediador de la cultura y expresarse bien, tienen que estar desarrolladas en todos. Concebir, pilotear y evaluar situaciones de aprendizaje tienen que estar presentes en los cursos de didáctica matemática. Planificar también. Adaptar intervenciones en caso de alumnos con dificultad o con discapacidad. Integrar las TIC. Y bueno, esta fue una primera cosa a hacer. Bueno, de las 12 competencias, no van las 12 en los cursos de didáctica matemática, van algunas, son estas. Y el trabajo era alinear estas competencias con lo que sería el perfil de salida de un estudiante que hace estos cursos, y con lo que se le va a pedir que haga, ¿no? Las modalidades de evaluación, los trabajos que va a tener que hacer para aprobar el curso. Bueno, este plan cadro, este plan de curso marco, es importante tal vez decir que no es un documento para los estudiantes, es un documento para quien da el curso, que sea un instructor o que sea un profesor. Bueno, esta persona debe a su vez confeccionar un plan de curso para los estudiantes con base a este plan de curso macro. Este plan de curso que el profesor le da a los estudiantes tiene que estar listo 10 días antes de comenzar las clases. Es una tarea bastante exigente porque debe figurar cuáles son las competencias que se desarrollan y se evalúan en el curso, cuáles son las modalidades de evaluación. Hay que tener un calendario diciendo en dónde se va, cuándo se hace cada cosa, un calendario de los trabajos, bueno, toda la bibliografía, más o menos pide tener listo el curso completamente armado en la cabeza antes de empezar. Bueno, alinear las competencias a las que se apunta en cada curso, con lo que se espera de quien aprueba el curso, con las modalidades de evaluación. Espero que les interese, pero bueno, quería verlo en particular en un curso. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Qué es el programa integrado cuando uno se sienta a escribir lo que va a pasar en el curso, finalmente? Entonces, por ejemplo, para este curso, didáctica de la aritmética, la proporcionalidad, la probabilidad de la estadística, las competencias a desarrollar y evaluar en el curso son, bueno, la cultura, comunicación, C3, que es concebir situaciones de aprendizaje, y C8, que es integrarlas con las TIC. Me olvidé decir algo que había pensado decir y que no lo dije. Hay una complicación en mi universidad. La universidad es pequeña, las cohortes son muy pequeñas, entonces los cursos no se dan todos los años, sino que se dan cada 2 años y son cursados por estudiantes de 2 años consecutivos. Entonces, si yo vuelvo para atrás, perdón, por acá. Si yo vuelvo acá, estos 4 cursos de didáctica, los 2 primeros se cursan el primer cuatrimestre, un año uno, un año el otro, y los 2 segundos se cursan el segundo cuatrimestre, un año uno, un año el otro. Entonces, de alguna manera, los 2 primeros son como previos a los 2 segundos. Entonces, en los 2 primeros, bueno, la primera cosa para hacer un curso de didáctica, todo el mundo lo sabe, es armar una situación de enseñanza, de aprendizaje. Entonces, eso tiene que hacer parte, tiene que ser una de las competencias a desarrollar en los 2 primeros. Pues hay otras cosas, ¿no? Bueno, pilotear, evaluar, planificar, no pueden estar todas en todos, y bueno, hay restricciones para pensar qué va a dónde, ¿no? Bueno. Okay. Entonces, este es uno de los primeros cursos, aparte de la competencia TIC, desarrollar los saberes necesarios para poder ocupar sus funciones y comunicar bien, está la
confección de situaciones de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué se espera de alguien que apruebe? Bueno, esto por ahí es un poco un plomo, si lo es, alguno abra el micrófono y me lo dice. Lo voy a hacer para este curso, en todo caso tengo otro también, pero si es muy plomo lo cambiamos y seguimos con otra cosa. ¿Qué se espera de alguien que aprueba este curso? Bueno, este es el documento de plan marco, disculpen, es que es un poco largo para ponerlo en una diapositiva, pero quiero leer simplemente para ilustrar un poco lo que estoy hablando, qué es lo que se espera, por ejemplo, de un tipo que hace este curso. Entonces, al finalizar el curso, el estudiante o la estudiante debe estar en medida de movilizar las nociones propias a la aritmética, que sea de nombres enteros, racionales o reales, sentido, operaciones, vocabulario, resolución de problemas, así como también con respecto a la proporcionalidad, la probabilidad y la estadística para enseñar en el secundario. Bueno, entonces uno tiene que saber a qué competencias eso apunta. Otra, conocer e ilustrar 4 aspectos que caracterizan un concepto matemático: los problemas y tareas asociadas, los procedimientos y técnicas de resolución, la teoría y los registros de representación semiótica, orales y simbólicos. Y eso apunta a la componente saber y la componente crear una situación de enseñanza-aprendizaje. Otro, tomar decisiones de orden didáctico en relación a los enfoques, a los métodos y a la diversidad de actividades posibles, a propósito de la aritmética, la proporcionalidad, la probabilidad y la estadística, incluyendo aquellas centradas en la utilización de recursos y útiles tecnológicos. Bueno, también hay que decir a qué competencias eso apunta. Visualizar estrategias para superar o minimizar dificultades y obstáculos encontrados por los alumnos, como están identificados en la investigación didáctica. Conocer las dimensiones didácticas interviniendo en la elaboración de situaciones de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo saber distinguir conocimiento de saber. Tener una mirada crítica sobre el material didáctico en aritmética, y tener una mirada crítica sobre los sitios de internet, comunicar ideas de manera rigurosa, empleando un vocabulario preciso, y eso incluye el vocabulario matemático, conocer la parte reservada a la aritmética, a la proporcionalidad, a la probabilidad de la estadística de los documentos ministeriales, comprender el rol formador y no prescriptivo de la didáctica matemática, ser capaz de elegir con juicio situaciones y problemas ya producidas y modificarlas en función de lo que uno busca hacer, y tener el cuidado de considerar a los alumnos como productores de conocimientos en oposición a percibirlos como reproductores de conocimiento. Salgo yo de acá. Bueno, entonces, están las competencias a desarrollar, está definido el perfil del que aprueba el curso. ¿Cómo se evalúa? Bueno, evidentemente uno de los trabajos va a ser concebir realizar una secuencia de enseñanza-aprendizaje, y hay una ponderación mínima para esa evaluación. Y hay, bueno, el examen forma parte también con una ponderación mínima. Les pido por favor que cierren los micrófonos porque hay como un ruido que suena muy fuerte aquí. Esto se cuenta así muy rápido, pero la verdad que ha llevado tiempo definir qué es lo que uno quiere hacer finalmente con un curso de didáctica, y asegurarse que las evaluaciones estén alineadas con los objetivos y con lo que se espera que la persona sepa al terminar.
Bueno, tal vez para tener una idea de otro, no voy a entrar al documento de vuelta, ¿no? Pero, bueno, en este, de vuelta, las competencias a desarrollar y a evaluar, como siempre, saber y comunicar correctamente. C5 aparece acá, que es la competencia relacionada con saber evaluar, con la evaluación de los aprendizajes. Para poder hacer C5, saber concebir una situación de enseñanza-aprendizaje parece ser necesario. Y C6 aparece, que es planificar. Entonces, bueno, este es uno de los cursos del segundo cuatrimestre. Es el único que tiene planificación como una competencia a desarrollar, y es el único también que tiene evaluación. Lo que se espera de quien aprueba lo paso, pero simplemente, bueno, por ejemplo, en este curso se leen trabajos de teoría de situaciones, se aprende qué es la transposición didáctica. Bueno, aparte también se leen trabajos sobre evaluación, evidentemente, y qué se espera, qué tipo de evaluaciones se llevan a cabo. Bueno, hay que elaborar una situación de evaluación con al menos 30% de la nota final, hay que simular la corrección de exámenes, hay que concebir una planificación anual y hay que escribir un examen. Bueno, en fin, lo mismo de antes. Buscar la coherencia interna en cada uno de estos cursos, y esto era necesario discutirlo y que esté aprobado por el resto de los colegas. Pero mis principales interlocutores en mi universidad, que es muy pequeña, fueron los de, bueno, la profesora didáctica de las ciencias en el secundario, y las otras profesoras de didáctica de matemática para los otros programas de formación docente, en particular primaria y educación especial. Bueno, lo paso, didáctica de la geometría, simplemente decir que pilotear una situación de enseñanza forma parte de lo voy a pasar. Balance y perspectivas, y va a haber un buen rato para preguntas. ¿Cuáles fueron las ventajas que saco yo en limpio de este tipo de trabajo, que ha llevado como 3 o 4 años? La primera ventaja o cosa interesante que sucedió es, bueno, ponerse de acuerdo con las finalidades del programa y tener una visión clara y compartida de esas finalidades. Repensar los cursos, su pertinencia, su interés, en función de alinearlos con esas finalidades. Corregir repeticiones o cubrir lagunas cuando la matriz de competencias mostró que había cosas que no estaban, había elementos que no estaban cubiertos. Medios pedagógicos adaptados a esas finalidades. Variar, esto necesariamente llevó a los profesores a replantearse el tipo de tarea que hacían en la clase. Muchos variaron sus modalidades pedagógicas, abandonando la clase, bueno, magistral, y pasando a hacer otro tipo de cosas. Hay un mayor interés en pensar los contenidos de las clases con los objetivos de formación. El tipo de evaluaciones, bueno, cambió completamente la manera de evaluar. O sea, los trabajos impuestos, el tipo de modalidad, el tipo de trabajo que se propone que se haga, a partir de los planes de curso marco,
bueno, hay una variedad que antes no había. Antes había exámenes en los que uno hablaba sobre la evaluación, pero ahora el examen es producir una evaluación. Había exámenes en donde uno decía qué tipo de cosas eran importantes de tener en cuenta cuando uno concibe una secuencia de aprendizaje, y bueno, y ahora hay que hacerla. Es otra cosa, es interesante para mí, por lo menos. Bueno, también otra ventaja, una mejora sustancial en la integración de las TIC. Cuando hay nuevas personas que se integran a los equipos pedagógicos, que sean nuevos profesores o instructores, bueno, es mucho más fácil para ellos empezar la tarea. Y bueno, y una integración humana de los miembros del equipo también impresionante. Una apertura hacia todo lo que constituye la formación de nuestros estudiantes, que la verdad es que antes estábamos cada uno más con su cajoncito, como yo decía antes. Bueno, van pasando los años y ahora que ya se terminó este trabajo, bueno, van a reescribir, de hecho ya están reescritas las competencias profesionales y van a ser implementadas a partir de 2024, con lo cual va a haber que retrabajar todos los planes de curso. Nomás para compartir de qué se trata. Ahora son 13, no son 12. La redacción es más corta, es más simple. Y hay una nueva que me gusta mucho, que es sostener el placer de aprender. Las voy a leer simplemente porque son lindas. Actuar como mediatriz o mediador de elementos de cultura, dominar la lengua de enseñanza. También planificar situaciones de enseñanza-aprendizaje, poner en obra situaciones de enseñanza-aprendizaje, evaluar los aprendizajes, gestionar el funcionamiento de un curso, tener en cuenta la heterogeneidad de los alumnos, esta es nueva en algún punto, sostener el placer de aprender, implicarse activamente en el seno del equipo escuela, colaborar con la familia y los asociados de la comunidad, comprometerse en el desarrollo profesional continuo y en la vida de la profesión, movilizar lo numérico y actuar de acuerdo con los principios éticos de la profesión. Así que bueno, nuevo referencial. Y los programas de todas maneras son evaluados internamente cada 10 años, con lo cual es la posibilidad para abrir o crear nuevos cursos. Va a ser el caso con los cursos de didáctica. Está planeado integrar un nuevo curso de didáctica a partir de 2024, didáctica de la probabilidad y la estadística. El anterior se va a escindir en 2. Y bueno, la charla va llegando a su fin. Creo que fue más rápido de lo que había planeado. Voy a preguntarme si hay voy a parar. Ahí está. Si hay preguntas, si hay comentarios. Seguro que hay preguntas, comentarios. Empecemos una conversación, ¿no? O sea, Analía planteó un montón de cuestiones que me parece que podemos recoger para discutir. Estuvo muy interesante. Ya hay manitas levantadas. María Emilia primero y después Carmen. Y sí, por ahora así, y vamos conversando. Adelante, María Emilia. Bueno, hola Analía, y qué lindo verte. Gracias. Bueno,
súper interesante y complejo ese entramado que armaron. Y me quedé con ganas, si da el tiempo, vos en un momento dado mencionabas el espacio de discusión de los profes que compartían los cursos, o sea, y lo señalaste como algo que a vos te había movilizado un montón, y nada, si podías como compartir alguna de esas discusiones. Bueno, sí, acá, bueno, las reuniones siempre están como muy pautadas, cada encuentro tiene un orden del día y bueno, entonces cada uno tenía el mandato de armar sus planes, o sea, hubo varias instancias. En principio, los primeros encuentros eran, bueno, ¿cómo se hace esto? O sea, hasta que se pudo pensar en la manera, en la estructura de armar estos planes de curso marco. Y bueno, estaba el que enseña didáctica del arte para escuela primaria y yo sentados en la misma mesa y el tipo escuchándome cuando yo hablaba de los cursos de didáctica de matemática y hacía preguntas. Y bueno, había espacios institucionales para eso, o sea, formaba parte de nuestra tarea. Eso lo podíamos escribir en las cosas que forman parte de las obligaciones del profesor. No sé cómo decir. Por una parte estaba el mandato concreto de producir esta matriz de competencias, y por otro lado, el descubrir que eso era interesante entender qué hacía el otro, o sea, el que enseña psicología de la adolescencia, y yo, no sé, bueno, el tipo hablaba de Piaget y de Vygotsky, yo no lo sabía, y yo también hablaba de eso en mis cursos, y bueno, se establece un diálogo. No sé, en ese sentido para mí fue bastante interesante. Yo siempre estuve mucho adentro de mi cajoncito, o sea, me resultó exigente, pero fue lindo y es fructífero. Hay un montón de problemas iguales, ¿no? Y el sistema tiene muchas incoherencias también. Ya Gustavo se va a encargar de contar algunas dentro de poco. Pero bueno, no sé si es eso, María Emilia, lo que vos me preguntabas, o si te respondo, o si te quedás con ganas de saber algo más. Totalmente. A nosotros también nos toca porque estamos como intentando procesos de intercambio entre los distintos profesores que trabajamos como, en el departamento en principio y compartir ahí problemas comunes y específicos. Y la verdad que, bueno, nada, me traía ese espacio que estamos como iniciando y... Claro. Bueno, una cosa que ayuda es ir a las reuniones sabiendo más o menos qué es lo que va a pasar. O sea, es como que se le asignaban, no sé, las reuniones duraban 1 hora y media o 2 horas y uno ya sabía quién iba a hablar de su curso. No es que iban todos para hablar todos juntos, sino que había como un orden del día y eso ayuda también a llevar adelante las discusiones. Bueno, mil gracias. Gracias y felicitaciones. No, tengo 2 preguntas. ¿Tengo que volver a pedir turno o puedo hacerlas las 2? No, dale. Dale, Carmen Cesa, no te hagas la viva y haces las 2 preguntas. Bueno, a ver si me salen, porque, espera que quiero sacar esa mano que molesta ahí. Ok, bajo la mano. Dale. Apareció Betina, así que por ahí le tengo que dejar el turno entre la primera y la segunda. Vemos, después lo negocio con Betina. No. Tenía una pendiente desde que empezaste, como que estaba con la pelota picando para ver cuándo lo retomabas, y como no lo retomaste, te lo pregunto ahora. ¿Cómo abordaron después lo de formación disciplinar? Porque vos dijiste muy elegantemente, para empezar decidimos no meternos con eso, pero bueno, viste aquí que el paquetito de meterse con eso está, entonces quiero que nos cuentes un poco cómo ocurrió eso o no ocurrió, o si querés, más concretamente, ¿cuáles son los asuntos problemáticos que ustedes visualizan en esa relación entre la formación disciplinar y la formación didáctica? Si tienen identificados
problemas específicos, y me encantaría oírlos. Esa es una parte de la pregunta. Y la otra, desde mi experiencia en el profesorado de exactas, y desde el espacio de formación que pensamos para UNIPE en conjunto con Patricia y con otros colegas y con Bettina, siempre concebí la formación en didáctica y la formación en la práctica parte de un todo. Entonces, cuando te oigo que decir que eran cajoncitos separados y que casi no se hablaban, yo digo, ¿cómo hacen? Porque la formación en la práctica tiene que estar ahí como total, para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo era eso de esa separación y si eso mejoró con el programa integrado? Esas serían las dos preguntas. Bueno, gracias, están buenas las preguntas. ¿Puedo solamente agregar una cosita a la primera pregunta, así? Porque yo me preguntaba si los temas involucrados en las didácticas tienen un tratamiento en las materias de matemática o son otros temas las materias de matemática. La agrego a la pregunta de la relación. Claro. Lo de aritmética, si se toca con lo que aprenden de aritmética, y etcétera. Sí. Bueno, mira, la cosa es así, es distinto en matemática que en las otras áreas, porque mi universidad es chiquita y se quedó sin departamento de matemática. O sea, antes existía la carrera de matemática y las materias de matemática del profesorado las hacían los estudiantes juntos con los futuros matemáticos. Ahora no hay más carrera de matemática por falta de vocaciones, desde hace ya como, no sé, 20 años. Y durante mucho tiempo las materias de matemática permanecieron en el departamento de matemáticas sin que hubiera ya, bueno, hasta que se jubiló el último matemático, y después de hinchar bastante, y después de una negociación interna institucional, esos cursos vinieron a nuestro departamento. Así que en este momento dependen de nosotros. Eso está buenísimo. O sea, antes de que eso sucediera, pasó lo siguiente. Bueno, yo no estuve siempre en el profesorado de enseñanza secundaria, antes estaba en otro programa. Cada tanto daba algún curso de didáctica matemática para el profesorado secundario, pero no era mi responsabilidad. Pasó que al dar un curso, qué sé yo, que era didáctica de la geometría, que di primero, bueno, mis estudiantes no sabían un pepino, o sea, no sabían un pepino de geometría, no, nada. Entonces, bueno, sin embargo había un curso que se llamaba Geometría Analítica y no sé qué, bueno, Geometría Euclidiana, había un curso de Geometría Euclidiana que era dado por el Departamento de Matemática, pero los pibes no sabían. O sea, bueno, entonces, ahí como en ese momento no teníamos mucho margen de maniobra con los cursos que eran dictados en otro departamento, sí conseguí crear 2 cursos en nuestro departamento que se llaman, no son cursos, acá los cursos todos tienen unas siglas MAT, bueno, era una sigla MES, que es Matemática para la Enseñanza Secundaria. Entonces, en este momento hay 2 cursos que se llaman Matemática para la Enseñanza Secundaria, uno de ellos es de geometría y el otro es aritmética y álgebra. Entonces, lo que hice, realmente esos cursos son mis bebés, o sea, es matemática del secundario con una mirada universitaria, o sea, con una mirada teórica, con una mirada deductiva, con una mirada profunda, que va más allá de lo que uno puede hacer en el secundario, pero bueno, hace que después cuando doy didáctica de geometría o didáctica de la aritmética, no se andan preguntando por qué el criterio de divisibilidad por 9 vale, qué sé yo. Podemos hablar de otras cosas y no estar preocupados por el tema de la matemática. Bueno, de a poco, ahora que los cursos pertenecen a nuestro departamento, los cambios son lentos, pero está habiendo cambios en las descripciones de esos cursos. Y es un laburazo y la verdad que me siento re sola con eso lo confieso así públicamente, me siento súper sola, porque yo dialogaba con el último matemático, que era un tipo que finalmente se interesaba en que los alumnos aprendieran, y sus únicos alumnos eran los nuestros, aunque él estaba en otro departamento.
Pero bueno, nada, hay un curso, por ejemplo, de análisis de cálculo diferencial e integral en varias variables. Bueno, no tiene el más mínimo sentido que vean eso acá, no tiene el más mínimo sentido. Bueno, yo quiero cambiar eso a un análisis de continuidad, de curvas de nivel, cosas un poquito más que hagan a entender qué son los dominios en R2, por ejemplo, pero no, bueno, eso está en trabajo, está en elaboración. No tenemos plan CADRAS, no tenemos plan de curso marco para los cursos disciplinares todavía, pero en mi departamento es porque yo estoy en falta, o sea, yo podría hacerlo porque ahora dependen de nuestro departamento. Lo que pasa es enorme como trabajo, y si no tengo si no me quitan alguna otra responsabilidad, no me dan los tiempos para hacer todo. Eso con respecto a la primera pregunta. Después ya me dirás si esto te responde, si te respondí o no. Y con respecto a la segunda, estoy completamente de acuerdo con vos. O sea, para mí también fue muy chocante ver que los profesores de didáctica y los profesores que supervisan las prácticas dialogan poco, pero también dialogan poco porque están hasta acá de laburo con su propio cajoncito. Entonces, para mí ahí hay problemas, porque, por ejemplo, en la segunda práctica de segundo año, los estudiantes no han tenido un solo curso de didáctica, y ni siquiera han tenido un solo curso de didáctica y ya los ponen a preparar una o dos clases. Entonces, ahí hay un problema. Pero, bueno, lo mejor es el enemigo de lo bueno. O sea, no se puede tampoco apuntar a todo, y finalmente también confiamos en nuestros estudiantes, que en algún momento se les ordenan las cosas adentro y todo aporta. ¿Cómo decir? En general, un profesor de didáctica, hay algunos profesores de didáctica que dan, que son supervisores de práctica. En ese caso yo descuidaría algún curso de didáctica. Es como, no sé, medio complicado. Estamos medio... O sea, los 4 cursos de didáctica los das vos. Sí, hay uno que los da un instructor. Acá los cursos, lo que diferencia el trabajo del instructor y del profesor, a veces cada profesor da 4 cursos en el año, y bueno, hay más cursos que profesores. Entonces, cuando eso sucede, hay instructores que trabajan part-time para la universidad. Un poquito como es el sistema en Ditela o en San Andrés, digamos. Hay profesores y hay instructores. Frente al curso, los dos hacen el mismo tipo de trabajo. Pero, así que yo doy 3 de los cursos de didáctica. Y está bueno que el cuarto sea otra persona que lo da, y el quinto de didáctica de probabilidad y estadística va a ser otra persona que lo dé también. Lo va a dar a distancia, es una cosa que estamos abriendo, porque es una universidad tan chiquita que no puede tener especialistas en todas las disciplinas. Entonces, en algunos casos ahora estamos como en colaboración con universidades también regionales, ¿no? más alejadas de centros importantes, que tienen todos el mismo problema que nosotros, tienen muy poquitos estudiantes, y eso hace que no puedan tener muchos profesores especialistas. Claro, ok. Listo, me contestaste. Bettina. Bueno, gracias, Ana. Escuchar toda la descripción tan ordenada de toda la problemática fue muy placentero, con todo ese nivel de detalle. Gracias, Betu. Tenía mucho miedo que fuera un plomazo, así que estoy muy contenta. Lo que pasa es que lo que intentaste agarrar es un elefante. Entonces, Betu, ¿podés hablar un poquitito más alto? Perdón, estoy teniendo algún problema yo con mi audio. A ver si ahí me escuchan mejor. Sí, mucho mejor. Perfecto. Ahora muy bien, Bueno, ahora ustedes hablen bajito, que a mí me rompe el oído. El problema de audio es que si ustedes me escuchan bien, yo las escucho muy fuerte, pero no importa. Voy con la pregunta. La pregunta es 2 preguntas, ya que le dieron el ok a Carmen, ahora no me pueden negar a mí la doble pregunta. Que por un lado me parece que yo no llegué a registrar,
Porque, bueno, porque todo esto es súper interesante, escuchar lo que pasa en otro país. Imagínate que uno va y viene con las cosas como te contaba Carmen, ¿no? De los problemas cotidianos o muy típicos nuestros. Sabemos que hay una enorme distancia cultural y que las organizaciones y las instituciones son distintas y que, bueno, hay un montón de diferencias, ¿no? Entonces estaba como tratando de procesar todo y por ahí me perdí, como que no llegué a entender cuál fue el punto de partida, o sea, qué les hizo sentir que tenían que hacer algo para reorganizar esta formación de los futuros docentes. Vos manifestaste una incomodidad o no sé, o algo con lo que vos no estabas muy conforme sobre el trabajo, vos lo llamás en cajita, yo digo que uno va poniendo ladrillos y que termina pensando que del total de los ladrillos armó una casa, pero está muy en la familia. Yo comparto con vos la incomodidad, tengo algunas percepciones sobre qué es lo que termina ocurriendo con esta formación donde cada uno hace un aporte y se espera que la sumatoria ocurra, pero me interesaba ver qué vieron ustedes de ese problema. O sea, Ah, qué les molestó, qué les pareció que derivaba de esa formación que agolpa. Y, espera, déjame hacer la segunda. Y quería saber si esas competencias de las que vos hablaste, las 12 competencias, fueron armadas para resolver este problema o si ya había competencias desarrolladas en lo que sería, digamos, el plan maestro para formar a un profesor. Porque yo entiendo que la formación en Quebec plantea las competencias también para el secundario, para los estudiantes, para el aprendizaje de la matemática. Y bueno, acá en Argentina hay algunas discusiones sobre las competencias, entonces quería un poco entender la cocina de esa cuestión de las competencias. Gracias, Ana. bueno, no, al contrario. Escúchame, el tema de por qué el approach programa, en realidad no fue nosotros, no, como decir, por qué ustedes, no fue nosotros, fue un mandato ministerial. Realmente, no sé, supongo que será la misma evolución que hace estar vigilante, así las cosas se desarrollan como se esperan. Creo que el primer cambio que fue importante fue esto de sumar las prácticas desde el primer año de la formación, fue un primer peldaño que probablemente el Ministerio de la Educación de hace 20 años, que fue más o menos cuando esto fue ideado, ya tenía en mente arrancar para asegurarse de una integración mejor entre la teoría y la práctica, porque en el fondo es eso. Podemos poner del lado de la teoría los cursos disciplinares, los pedagógicos y los didácticos, y del otro lado la formación práctica. Un primer paso fue sumar formación práctica a cada año de la formación, y un segundo paso es, bueno, integrémoslos de la mejor manera posible. A mi conocimiento, y estuve leyendo algunos documentos para dar justamente esta charla, lo que yo vi, leí, y estoy casi 90% más, 98% segura que es así, que el tema de las competencias profesionales, que no son lo mismo que las competencias a desarrollar en la escuela. Las competencias a desarrollar en la escuela estaban desde antes, pero las competencias profesionales sí, son del 2007 y tienen que ver con justamente este deseo de integrar más la teoría con la práctica. Sí, estoy casi segura que viene en respuesta de este deseo. Y cómo se armó el deseo de integrar más la teoría con la práctica, no, eso no te lo puedo decir, porque es como anterior a mi llegada al sistema universitario de acá. Pero yo desde el principio me pareció muy interesante. Ya solamente cuando aterricé al departamento y tomé la responsabilidad del conjunto de los cursos de didáctica de matemática, antes de que existiera
el approach programa, antes de que fuera impuesto realmente por el Ministerio, internamente yo decía, bueno, tengo que buscarle la vuelta a esto, ¿no? Para no repetirme, bueno, era una cosa medio casera. La verdad que a mí me gusta mucho esta manera de organizarse, está bueno. No sé si respondí, Patri, Betu, a tu pregunta. Dije Patri porque en el cuadradito que estaba Betina, ni bien puso Patri la manito, se me cambió. ¿Sí? ¿Está? ¿Respondida, Betu? Gracias. Estás muteada, Betu. No sé si alguien quiere levantar la mano, decir algo. Levanto yo entonces. Bueno, por supuesto me sumo a los agradecimientos y a lo buena que está toda esta interacción. A mí me queda mucho resonando la impronta institucional en la formación. O sea, es un comentario que quiero hacer para que lo tomemos de alguna manera. O sea, se forma un sujeto institucional. El sujeto sabe que tiene que interactuar con los padres, con los docentes, con los equipos pedagógicos, con los niños, por supuesto, con los jóvenes. Con el saber. Con el saber. Se forma un sujeto institucional y a la vez el equipo que actúa para formar ese sujeto institucional funciona de manera colectiva o colaborativa e institucional, y a la vez está muy marcado el diálogo entre las instituciones, que acá a veces es problemático. O sea, el diálogo, o sea, esa idea de que el joven, el estudiante que va a hacer práctica, se encuentra con que sus formadores son el profesor del curso y su profesor de la universidad, y que esas personas interactúan, también me parece un esfuerzo de diálogo entre las instituciones, que lo quiero subrayar porque me parece que es un modelo muy, muy, muy interesante. Yo, en relación a las competencias, y por un comentario chiquitito que hizo Betu, te pregunto, un poco porque interpreté así, pero lo quiero confirmar, que, digamos, las competencias no están en competencia, o sea, no están en rivalidad, para no usar la palabra, con una organización disciplinar, digamos, ¿no es cierto? Y esto, porque acá muchas veces se pone de moda el discurso de las competencias y parece que está como en desmedro de las organizaciones disciplinares. Yo estoy entendiendo por tu exposición y por la naturaleza de las competencias que nombraste, que esas competencias tienen que ser coordinadas con los propósitos y los contenidos y la organización de cada una de las disciplinas. ¿Eso es así? Y sí, eso es así, porque fíjate que una de las competencias es, no sé, bueno, elaborar situaciones de enseñanza y aprendizaje. Bueno, eso representa, tenés que dominar la parte matemática del tema que vas a dar, tenés que saber que un concepto matemático no se da solamente por sus definiciones, saber cuál es un conjunto, qué es el análisis conceptual de un tema, tenés que tener idea de, no sé, alguna corriente pedagógica para poder elaborar lo que sería una secuencia bien armada. No sé, hay tantas cosas que giran alrededor de esa competencia, no sé, que necesariamente la teoría está más que presente. Lo que es interesante también es el tipo de trabajos asociados, las evaluaciones que se piden para hacer eso. Cambia todo. Y en ese sentido, que alguien que da un curso de matemáticas se pregunta en qué forma contribuye a formar un mediador de la disciplina frente a los alumnos, me parece que ya le pone una cantidad de condiciones a su curso de matemática que son bien interesantes, en principio. Bueno, hay que decir que los cursos disciplinares apuntan a las dos primeras competencias, nada más. Claro.
a la competencia de, bueno, justamente de ser mediador cultural, que no es poco, Claro. y de comunicar correctamente. Sí, hay- pero concebir un curso de matemática con el propósito de formar también un mediador cultural, me parece interesante porque la idea de transmisión está presente aún en el curso de matemática. Claro que sí, sí, sí. Es decir, eso me parece bien interesante, ¿no? Y digamos, si la última cosa en relación a competencias, me pregunto algunas competencias que me parecen muy interesantes que figuren como competencias, las veo complicadas a la hora de evaluar, sobre todo en el corto plazo, como por ejemplo los compromisos éticos Sí. de los docentes. Me parece excelente que figuren estos valores en la formación, los veo, no sé cómo hacen con eso, desde el punto de vista de la evaluación o no los toman, no sé. Bueno, ahí, digamos, tengo el recuerdo de muy vago de escuchar las reuniones, pero existe un plan de curso marco para los cursos de ética. O sea, hay un curso de estos pedagógicos que se llama justamente Ética y Profesión Enseñante, Ética y Profesión Docente, perdón. Bueno, qué tipo de contenidos ven, qué tipo de trabajos están, trabajos de evaluación, ¿no? Están asociados a este curso, lo ignoro. O sea, un actuar ético es esperado en todos los cursos. En mis cursos Claro. de matemática yo no pongo como competencia desarrollar la competencia de ética, porque bueno, porque no busco eso, por más que un actuar ético está presente. Claro. Hay un compromiso de no copiarse, de no plagiar, de todas esas cosas que todo el mundo firma antes de empezar un curso, ¿no? Pero, qué sé yo, no forma parte de las competencias no forma parte de las cosas que bueno, que transmitimos en los cursos en los que yo me ocupo, por lo menos, ¿no? Pero... Y la competencia vinculada a la consideración de la diversidad. Esa es nueva. Esa acaba de salir del horno. Sí, es que no, ni siquiera tenemos todo con el referencial de competencias anterior, y no estaba ese. Había una competencia, no era sobre la diversidad, pero que era la competencia 7, adaptar las intervenciones a las necesidades y características de los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, de adaptación o una discapacidad. Bueno, eso es una competencia, y una de esas está en uno de los cursos de didáctica. Y el trabajo que hacemos ahí es, te doy un problema, te doy un problema y arreglátela para transformar ese problema sin comprometer sin matarlo, para transformarlo para un estudiante que es jude, o sea, muy, muy bueno, y para un estudiante que tiene, para un alumno con dificultad. O sea, ¿qué tipo de adaptaciones se pueden hacer en un problema para que sea más fácil entender de qué se trata? Bueno, está la noción de variable didáctica ahí sobre todo, ¿no? Bueno. Entonces, por ejemplo, esa competencia 7 en uno de los cursos de didáctica matemática la vemos, y ese es el trabajo asociado, la evaluación asociada a esa competencia, al desarrollo de esa competencia. De acuerdo. No sé, Patri, si esto te responde. Sí, por supuesto, por supuesto. Carmen. Yo en medio como que me quería meter en la charla de ustedes, pero no se pudo, porque con los cuadraditos... ¿Por qué? No, me imagino que si hubiéramos estado presentes hubiéramos podido más que dialogar, trilogar o algo así, pero se hizo más difícil y levanté la mano con corrección. Pero era medio en el medio de algunas cosas que decía Patrio, que contestabas vos. A mí de las competencias, una que me hizo un poco de ruido, quiero decir, no es que me pareció mal, me hizo ruido, hizo como justamente la de expresarse correctamente y con el lenguaje de la disciplina. O sea, eso es un caballito de batalla que tiene todas lecturas diferentes, puede tener, qué quiere decir eso, pero es
posible de ser mirado como el profesor como representante de la disciplina y no como mediador de la cultura en relación con los alumnos. Ah, no, pero eso tiene que ver con, bueno, primero que apunta, acá los profesores, los estudiantes terminan la escuela secundaria y escriben muy mal el francés. Terminan el CEGEP y escriben menos mal, pero bueno, no pueden salir de la universidad sin saber escribir francés súper bien. Okay. El francés está sancionado en todas las materias, o sea, pueden perder hasta el 15% de los puntos, o sea, es simplemente, hay Pero que no es de la cuidar. disciplina matemática a lo que se refería, vos hablando del francés ahora. Yo entendí que es como un énfasis en expresarse correctamente. Sí, no solo los símbolos, sino bueno, formalmente, con el lenguaje de la matemática, una cantidad de discursos que hay atrás de eso que lo sí, ponen bueno, al profesor a veces justamente, no como mediador, sino de un lado, no como mediador de nada. No, claro, pero por ahí bueno. habría que cuidar la manera de decirlo, pero la verdad es que no sucede, o sea, simplemente es que uno se guarda la posibilidad de bajar un puntito si expresa, no sé, si utiliza símbolos incorrectos, si no es claro en el mensaje matemático, si... No lo pensaba tanto desde el lado de la evaluación, sino de la formación. ¿A qué forma en ese sentido? O sea, qué ideas se van construyendo los estudiantes como futuros profesores de qué va a querer decir un lenguaje correcto en el aula. Algunos piensan que es correcto cuanto esté más parecido a la matemática más formal, toman eso como correcto. Sin pensar quizás en una cosa de que, bueno, pero también tiene que ser totalmente comprensible por los alumnos. Esa relación entre la matemática correcta, formal, se juega mucho en los estudiantes del profesorado, que creen que lo mejor es poder hablar cuanto más matemático posible. Y si no lo logran es porque, bueno, el curso no da, pero lo ven como una falencia más que como una construcción. No conozco tanto el medio como para saber si eso es realmente una situación, un problema acá. Okay. Lo que yo te digo es que esta competencia, que la tengo acá, no sé, comunicar claramente y correctamente en la lengua de enseñanza, tanto en el oral como en el escrito, en los diversos contextos ligados a la profesión docente. Esa es la competencia. En los cursos de didáctica matemática añadimos comunicar, bueno, no sé yo, vas a decir, no sé, Pitágoras, escribirlo bien, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Usar símbolos correctos para apuntarle al final del curso bueno, no sé, a alinear la fracción con el igual, qué sé yo, ¿no? Son cosas menores, ¿no? Ok, como está puesto como competencia, está bien. Mm. No, son mis preocupaciones por ahí, no tiene nada que ver con lo que vos estás hablando, se nota. Bueno. Colegas, ¿alguien quiere tomar la palabra, hacer un comentario, hacer una pregunta? Ya estamos hace un buen tiempo, estamos sobre la hora. Bueno, nada, yo me quedo y creo que todos nos quedamos con muchísimas cosas para pensar, para pensar sobre todo cómo incorporar ciertas cuestiones a la formación y cómo eso pueda tener alguna chance de sostenerse, ¿no? El trabajo en equipo es fundamental, o sea, el trabajo en colaboración, no puede ser nunca el trabajo de una sola persona o de dos o tres. Digamos, Total. Que los programas se aprueben en la asamblea me pareció fantástico, me pareció una cosa muy buena, ¿no? El compromiso que eso supone, ¿no? Es decir, la impronta institucional que tiene lo que presentaste es muy fuerte. Sí, sí. Hay mucho compromiso institucional, mucha lo que se llama acá implicaciones, como forma aparte de lo que se espera de un profesor. Claro. El profesor universitario tiene cuatro áreas a cubrir en su trabajo: la enseñanza, la investigación,
lo que se llama administración pedagógica, que es cada tanto le toca a uno ser director de alguna carrera o tener a cargo algún módulo, no se cobra más por eso, te retiran tarea de la otra, qué sé yo, das menos cursos o una cosa así. Y bueno, otras actividades universitarias que tienen que ver con justamente la participación en todo este tipo de tareas institucionales que no son ni docencia, ni administración, ni investigación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias, Analía. Hacemos aplauso. Gracias. Nos desmuteamos para aplaudir. Que te haya gustado. Tenía miedo que fuera un plomo. Pero Gracias, bueno. Anita. Nada, al contrario. Y las y los invitamos a mañana, a las 6 de la tarde, va a estar Gustavo Barallobre, y va a trabajar sobre las relaciones entre normatividad, equidad y enseñanza, y de cara a ciertos propósitos que suelen ser contradictorios entre la necesidad de incluir y que todos aprendan y la necesidad de que terminen. Así que creo que también es una cuestión que nos interpela mucho a todos y a todos. Bueno, muchas gracias. Otra vez gracias, Anita. Muy, Hasta muy pronto. linda. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, hasta pronto. Gracias, Ana. Qué lindo verte. Ay, Muy lo mismo, linda. Vero. Buenísimo. Muy lindo, hermoso, muy lindo. Bueno, me alegro que les haya gustado. Gracias.